Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Rocío Nale, próxima secretaria de Energía del gobierno de López Obrador, anunció que se redireccionarán 38,000 millones de pesos del presupuesto de Pemex para un programa de rehabilitación de las 6 refinerías que ya existen en el país, esto para aumentar la producción. Además, confirmó que ha sostenido reuniones con empresarios y funcionarios del gobierno local de Ciudad del Carmen, Campeche, para trasladar las oficinas centrales de Pemex. En ese contexto, la calificadora Moody's afirmó que la agenda energética de la administración López Obrador podría generar riesgos crediticios precisamente para la empresa petrolera. Mauricio González, Macario Esquetino, ¿cómo están? Buenas noches. No pongan los ojos así de, ay, híjole. No, aquí está el planteamiento hecho por Rocío Nale en el sentido de, por un lado, pues establecer lo que serían prioridades. Entendemos que esta administración, la próxima administración, yo creo que han empezado muy rápido. Todavía no le otorgan a Andrés Manuel la constancia de presidente electo y sin embargo ya arrancaron prácticamente con una serie de propuestas que en algunas ocasiones se pueden mostrar contradictorias o que meten reversa, dicen no va por ahí. Tienen en medio, por supuesto, ahorita platicamos lo que hoy está sucediendo allá en Washington en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero al mismo tiempo entra en la discusión sobre temas que pueden dañar el equilibrio económico del país. Cuando se habla del tema de las refinerías y se dice se pueden construir 1 o 2 refinerías, hay quien incluso en Moody's les ha dicho en esta calificadora, pues antes de hablar de construir una, habría que tratar de recomponer aquellas otras que están funcionando al 20 o al 30% de su capacidad instalada y que podrían ser pues adaptadas para producir una mayor cantidad de gasolina. Esto requeriría también, y es el mismo análisis que hace Moody's, de un tipo de inversión que de acuerdo a lo planteado por Rocío Nale, hay capacidad en Pemex de utilizar esos recursos. Hay quien dice, no, esto no sería viable dado que la empresa está, pues, unos dicen sobreendeudada, otros hasta quebrada, y que, bueno, si se quiere hacer eso, se requeriría una inversión privada, nacional o extranjera. El problema es quién le va a meter dinero a una refinería, cuando ese es un negocio que pues solamente lo tienen aquellos que saben hacer este tipo de obtener ganancias cuando pues producen cantidades verdaderamente industriales, si le podemos llamar así, de gasolina que pueden vender no solamente en su propio mercado. Nos decía en el programa de radio la propia analista de Moody's, que pues el problema básicamente radicaba en el hecho de que además todo esto tardaría tanto tiempo que el tema de consumo de gasolinas en un periodo de 5 o 6 años probablemente tendería a reducir. Y ahí está un poco el atorón en donde estamos, Macario. Sí, a mí me parece que la decisión del ganador de la elección, López Obrador, de empezar a nombrar a los funcionarios tiene mucha lógica, porque eso, por un lado, puede tranquilizar a muchas personas que tenían dudas sobre cuál será la dirección del gobierno, y por otro lado le ayuda a ir controlando esta gran construcción que hizo Morena, que no es un partido político y no tiene disciplina, no tiene ideología, entonces sí necesita pues ir acomodando las cosas. Para eso es buena idea nombrar a los que serán secretarios. Lo que ya no estoy tan seguro es que los secretarios deban ponerse a opinar de cosas que todavía no tienen bien entendidas. Las secretarías de gobierno son organizaciones muy grandes que tienen muchos temas. En algunas de ellas pues hay que ponerse a revisar con cuidado pues qué exactamente hacen, qué es lo que dice la ley que deberían hacer. Hay que recordar que el gobierno solo puede hacer lo que la ley explícitamente le permite. Entonces, pues algunos de los que vienen con López Obrador vienen de otras áreas o estuvieron en el gobierno hace 25 años o estuvieron en niveles muy bajos y ahora pues van a hacerse cargo de la secretaría por completo, y pues sí necesita uno ponerse a revisar y estudiar los temas para poder opinar. Me parece que aquí en el caso de las refinerías han estado hablando mucho acerca de la posibilidad de construir refinerías como si fuera pues ir a construir, no sé, un Oxxo aquí en la esquina
oficina o hacer un departamento. Estas son construcciones muy grandes y muy costosas. Las últimas refinerías que yo entiendo se están construyendo ahorita, una en Brasil y otra en Nigeria. Pues estamos hablando, en el caso de la de Nigeria, que es donde el señor está más confiado, dice que la va a sacar en 12,000 millones de dólares. La de Brasil creo que ya va en 20,000 millones. Una refinería de buen tamaño aquí en México, eso más o menos costaría 20,000 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Es 10 veces más de lo que ahorita acababas de mencionar. Estos 38,000 millones de pesos, son como 2,000 millones de dólares, es lo que estarían utilizando para reacomodar las 6 que ya tenemos y que no funcionan. Yo creo que convendría que luego le echen una revisada cuánto dinero ha gastado Pemex en precisamente tratar de que estas refinerías funcionen, y se van a encontrar con que la cantidad es brutalmente superior a esto. Refinación, el Pemex Refinación pierde 120,000 millones de pesos por año. Entonces, pues 38,000 no van a pintar ni siquiera para compensar las pérdidas. ¿De dónde creen que esta cantidad les va a alcanzar para que ahora sí funcione Minatitlán, por ejemplo, o que Salina Cruz, o Salamanca, o Cadereyta empiecen a ser eficientes? Pues son obras de hace 50 años, mano. Esa fue una de las ocurrencias de Felipe Calderón con el tema de Tula, ¿no? Por eso no se hizo. Se tardó 6 años en definir dónde la iban a hacer y luego compraron el terreno y ni la barda construyeron. No, sí, la barda sí. La barda sí. Sí. Ah, bueno, la barda sí. Mira, yo creo que aquí efectivamente, bueno, yo creo que es positivo, Esra, también aunque todavía no formalmente es hasta el 1 de diciembre que el nuevo gobierno entre en funciones, creo que sí es una buena idea y además, bueno, transmite una sensación de cambio, que esa es parte de la razón por la que muchos mexicanos votaron por el que va a ser el nuevo presidente, pues que se vayan generando estas ideas, pero yo creo que ahí sí valdría la pena. Una cosa es que tú puedas tener una idea como construir una refinería y otra cosa es que por el hecho de que se te ocurrió, de verdad lo vayas a hacer. Y aquí efectivamente el tema del beneficio y del costo, si consideramos la óptica económica y financiera, pues es lo que nos puede o le puede ayudar al gobierno a tomar una mejor decisión. Lo primero que hay que preguntarse es ¿para qué quieres una refinería? O sea, porque petróleo crudo tenemos, el problema de Pemex es que ese crudo está en el subsuelo y por falta de recursos financieros, no por falta de conocimientos, no por falta de personal, por falta de dinero, ese petróleo crudo se ha quedado enterrado. Entonces, aquí yo creo que la disyuntiva es, si tuvieras dinero adicional, olvídate si viene de Pemex o si viene del gobierno federal, pero si tienes alguna lana adicional, ¿a dónde es mejor que se la dediques? ¿A sacar el crudo que sabes que existe y que ahí enterrado pues simplemente vale cero? ¿O a construir una refinería en donde yo entiendo que el argumento no es principalmente económico, es un argumento de vamos a evitar o a reducir las importaciones de gasolina? Más o menos la mitad de la gasolina que consumimos en el país es de origen importado. No conviene que sea importada la gasolina. Yo todavía no entiendo por qué. La gasolina que importamos no es de mala calidad, no nos la venden a un precio más alto que el que se podría obtener aquí. No nos representa un problema de seguridad porque no hay un solo abastecedor, no hay un solo proveedor. No es como el tema del gas, digamos. No es como el tema del gas, o sea, no quedas sujeto, digamos, a que si alguien te dice, pues ya no te vendo gasolina, entonces paralizas al país, porque hay muchos proveedores de gasolina a nivel internacional. Entonces, creo que ese argumento pierde un poco de fuerza y el argumento que no queda claro es ¿cuánto te cuesta hacer la refinería? Yo entiendo que no es mi especialidad, pero entiendo que hay refinerías, digamos, nuevas, como le llaman como light, en donde sí las pueden construir en 3 o 4 años, pero ahí el punto es qué capacidad tienen de refinación para gasolinas. ¿Y para qué tipo de petróleo es? ¿Y para qué tipo de petróleo es? Efectivamente. Entonces, ahí el punto que me parece que no hay una reflexión profunda de parte del nuevo equipo es realmente cuánto te va a costar, porque es un hecho. Si Pemex va a encargarse de la nueva refinería y Pemex tiene hoy 6 refinerías
que operan más o menos y en esas tareas de refinación pierde dinero, pregunta número 1, ¿por qué va a ganar dinero construyendo una refinería? Y 2, si pierde dinero, ¿quién pone la diferencia? Los ciudadanos, los que estamos aquí. Incluso el planteamiento de Moody's era que Pemex podría perder su grado de calificación en la medida en que pues, este tipo de endeudamiento, porque tendría que recurrir al endeudamiento, lo pondría en una situación todavía más peligrosa en términos de su capacidad de seguir produciendo. Y el otro tema que es el objetivo del nuevo gobierno es bajar el precio de la gasolina. Pensar que producirla aquí lo baja no se ve viable. Segundo, si le bajas el impuesto, probablemente puedas reducir ahí el precio. El problema es que entonces ayudas a Pemex, es cierto, porque pues, le puedes dar una mayor cantidad de recursos, pero le quitas recursos al gobierno federal, porque pues recaudas mucho menos y ahí estás metido en un serio problema otra vez de una contabilidad en donde si no quieres subir impuestos ni tampoco quieres contratar deuda mayor, entonces pues tienes que establecer un cierto tipo de lógica económica que te permita encontrar la obtención de recursos de manera tal que no te rompa con un equilibrio financiero como el que hasta ahora tienes, ¿no? Sí, yo creo que las calificadoras están abusando de nosotros. O sea, los de Moody's dicen, a ver, si tú tienes 40,000 millones de pesos y los metes a un negocio donde pierdes dinero, te voy a bajar la calificación, pues es un abuso, ¿no? O sea, todas las personas normales invierten en negocios que pierden, entonces no sé por qué nos quieren descalificar por eso los de Moody's ahora. No seas. Y lo mismo en el caso de bajar el precio de la gasolina, es muy fácil. ¿De dónde viene el precio de la gasolina? Esencialmente de dos cosas, el precio del barril de petróleo y la traducción de ese precio en dólares a pesos. O sea, si tú logras bajar el precio internacional del crudo o bajar el tipo de cambio con el dólar, se va a resolver el problema. ¿Eso está en manos del gobierno mexicano? Pues no. Entonces, es un tema que ni siquiera deberían discutir. Aquí es donde viene el problema, cuando uno anda ofreciendo cosas sobre las que uno no tiene control. Entonces, tratar de resolver, pues es inventar parches. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, el que tú dices, pues le voy a quitar el impuesto para que así sea barata la gasolina. Pues sí, mano, pero estás cometiendo un error gravísimo. El impuesto a la gasolina es un excelente impuesto. Lo pagan quienes tienen más dinero, te ayuda para cuestiones de ambiente. Es difícil evadir. No se puede evadir fácilmente, ayuda a que la gente controle su gasto de gasolina, que eso también es muy útil. Entonces, ¿por qué lo querrías quitar? Nada más por quedar bien con los que votaron contigo. Invéntales otra cosa. Por ejemplo, pues es lo que estás repartiendo el dinero a los de adultos mayores y a los ninis, y los que se quejan de la gasolina, déjalos quejarse, mano. Dicen que, decía, entre una de las cosas que se plantearon, que se iba a indexar al aumento de la inflación, sí, que es otra vez meterse... y además administra eso también tiene sus problemas, Ezra. O sea, con las cosas económicas hay que pensarle dos veces y luego otras dos veces, ¿no? Para tratar de llegar a una buena solución. Es mejor, sin duda, que el precio de la gasolina no se congele, porque como bien señala Macario, hay varios factores, mientras somos autosuficientes en gasolina, que creo que eso podría llevar muchos años, que determinan el precio. Ya dijo el precio de la gasolina a nivel internacional, el costo de transporte, porque pues no llega así solita, el tipo de cambio, y nada de eso controlamos aquí en México. Y el impuesto, que ese sí lo determina la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, si tú congelar el precio quiere decir que no se mueva, que ahí donde está alguien define en el gobierno y ahí se queda. Bueno, ¿y qué pasa? El precio de la gasolina a nivel internacional no va siempre para arriba, Ezra. Hay ocasiones en donde hay excesos de producción de gasolina, o baja el precio del crudo, que es la materia prima para producir gasolina, y baja el precio de la gasolina. Claro. Si tú congelas el precio de la gasolina, es cierto, cuando a veces subes, pues entonces evitas que aquí se eleve, pero entonces alguien tiene que poner la diferencia, que es el gobierno, y subsidia, que no es conveniente. Y por otro lado, cuando el precio baja, no le darías el beneficio a los consumidores mexicanos de que pudiera bajar el precio aquí. Entonces, tú dices, ¿para qué meternos en ese enredo? La solución sencilla es, hay que producir más petróleo.
Si tú produces más petróleo, habrá más en el mercado global, bajará de precio, por lo tanto bajará la gasolina. Buena parte del aumento en el precio tiene que ver con dos países que están produciendo menos. Uno es México y el otro es Venezuela. Y los dos por inútiles. Entonces, si pudiéramos producir más, cosa que ocurriría, como dijo Mauricio, si en lugar de usar los recursos financieros para producir refinerías, los usas para sacar el petróleo de forma más eficiente, eso te permitiría reducir el precio de la gasolina sin estar discutiendo. Entonces, otra vez, yo sí creo que las personas que nombró el señor López Obrador necesitan ponerse a estudiar bien los temas para, pues, ofrecer soluciones que funcionen. Ni modo que López Obrador haga todo al mismo tiempo, ¿no? Es un problema de jerarquizar, simplemente de establecer prioridades y ver qué sí se puede hacer, con qué recursos y qué te conviene más. Así es, cuál es lo más conveniente. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos Tratado de Libre Comercio. Otra vez el señor Trump dice que sí se puede. Esto es Dinero y Poder. Este jueves reiniciaron los acercamientos entre los equipos negociadores de Canadá, Estados Unidos y México para continuar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró que el proceso de renegociación del TLC está en una etapa avanzada, aunque hay retos por resolver, mismos que se atenderán con el reinicio de estas pláticas. En esta nueva etapa se suma parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, encabezado por Jesús Seade, quien será el jefe negociador. Algo le pasa al señor Trump, en donde de repente pues se empieza a dar señales de que la estrategia de enfrentamiento, de confrontación, ya no le sirve o cree que ya le sirvió para algo. Lo hizo con Europa hace un día, el día de ayer, empezó a hablar que las tarifas y que los aranceles más bien eran la maravilla para poder negociar y vencer. Y bueno, llega el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y de repente dice, esto es maravilloso porque vamos a negociar que se acaben todas las tarifas y que haya libre comercio. Y yo me imagino que Jean-Claude Juncker dijo, bueno, pues ya le pesqué el lenguaje de este loquito y pues a partir de ello le doy, no acordaron absolutamente nada, le doy por su parte y por lo menos que empiecen a negociar la reducción o la eliminación de los aranceles en aluminio y acero y con esto se calman los mercados. Y ahora viene la parte del TLC, que esta sí es mucho más concreta que la otra, que tiene que ver básicamente con un pleito de impuestos. Aquí tendrían que llegar a acuerdos sobre tres temas fundamentales. El tema de la cláusula sunset, o sea, de si anulan o no el acuerdo cada 5 años. El tema de reglas de origen, si es a partir de producción local, producción nacional o es regional. Y finalmente creo que el otro es el tema del tribunal, que es lo que está... del arbitraje. El arbitraje como tal, los puntos en donde por lo menos el mismo Lighthizer dice estamos a punto de lo que supondría un posible arreglo. Eso es lo que se ve hoy. ¿Quién sabe qué vaya a pasar mañana? Sí, bueno, en esto hay que recordar, el señor Donald Trump decide con base en su objetivo fundamental en la vida, que es demostrarnos todos los días que es el mejor ser humano que ha existido. Parte de ese proceso le exige ganar la elección de noviembre, de manera que con base en esa elección decide todo lo demás. Si él percibe que pelearse con México le ayuda a ganar la elección, se pelea con México. Si ve que sacar el acuerdo le ayuda, pues va a sacar el acuerdo. Entonces, esto es su estrategia, con eso se va a ir moviendo. Es muy difícil interpretar lo que está pasando porque a pesar de todos los errores que ha cometido el señor y de su comportamiento deplorable a nivel internacional, pues una cantidad importante de estadounidenses piensa votar por él y lo van a refrendar ahora en noviembre. Entonces, pues eso queda pendiente por saber. Para nosotros hay una confusión adicional y es, creo yo, la carta que envió López Obrador a Trump. A mí me parece que eso no tenía sentido. Todavía no era ni siquiera presidente electo, sigue sin serlo, no necesitaba ponerse en comunicación con el señor Trump, mucho menos necesitaba explicarle todas sus brillantes ideas sobre desarrollo nacional y producción de maíz y cosas por el estilo, ni decirle al final en la carta pues que son iguales los dos y que los dos derrotaron al establishment, etcétera.
Creo que esa no fue buena idea. Creo que la respuesta de Trump es igualmente mala y le dice, pues puede haber tratados y los sacamos rapidito. Y si no, pues yo tomaré otras medidas. Trump a lo mejor no se da cuenta que rapidito, antes de noviembre, pues no es con López Obrador con quien quieren negociar, sino con el gobierno que sigue hoy vigente. Entonces creo que nos estamos metiendo en un camino de confusiones políticas que no ayudan a la negociación en forma, pero vamos a ver qué pasa. Mauricio. No, fíjate que yo ahí sí tengo una opinión muy diferente de la de Macario. A mí sí me pareció una buena idea y me pareció que el texto, aunque un poco largo, efectivamente, la carta de López Obrador a Trump, le da un espacio. Aquí Trump está en campaña, sin duda, Sí. y va a decidir en función de le conviene o no le conviene en términos de ganar más participación pues, de los republicanos en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Pero con México ya estaba entrampado por su agresividad, por su torpeza, por su necedad, por muchas cosas, pero ya estaba entrampado. Y necesita una salida política. Yo creo que Trump lo que necesita es salir con los americanos, es decir, ya ven, cuando hay un diálogo que yo conduzco con firmeza porque soy el mejor negociador del mundo, pues ahora he logrado un tratado de libre comercio más moderno que va a beneficiar a los Estados Unidos en A, B, C y D. Y con un interlocutor nuevo. Por eso digo que es una buena idea, porque esta carta le abre ese espacio. Le abre el espacio no solamente en decir voy a lograr un buen acuerdo con México en materia de comercio, sino también de un tema que le importa muchísimo a Trump y lo han, ha estado muy, muy conflictiva la cosa, que es el tema de los migrantes y de la separación de los niños de las papás y de las fotos con los pobrecitos chiquitos en las jaulas. Entonces, ese asunto, yo creo que la carta también abre un espacio para que diga, no solamente estoy platicando con México en la parte comercial, que ya nos vamos a poner de acuerdo, sino además México dice que está dispuesto a ayudarnos para que este problema de la migración se detenga un poco. Entonces, el panorama me parece que es, se abre el horizonte. Y en términos de la parte técnica, yo creo que tanto el equipo de Estados Unidos como los propios equipos de México y de Canadá, estos negociadores tienen unos colmillos hasta el suelo, todos los de los tres países. Y entonces siempre como negociador te guardas algo para la última fase de la negociación, para ceder un poco y que decir, bueno, órale, está bien, ya, damos esto y ya nos ponemos de acuerdo. Entonces yo creo que Trump aquí es el que tiene que mostrar un poco más de flexibilidad con lo de las reglas de origen, quizá con los del mecanismo de solución de controversia y con la cláusula sunset, y probablemente México y Canadá van a mostrar un poquito más de flexibilidad con el tema del contenido de los automóviles y las autopartes en nuestro país. Y si eso se da, entonces Trump puede además presumir que logró finalmente, después de un año de arduas negociaciones, un acuerdo con los tres países y que China y la Unión Europea tienen que enfocarse en que cuando hay un diálogo constructivo, porque eso es lo que va a decir, aunque haya sido destructivo, en algunos meses, pues se puede lograr un buen fin. Que me parece que esa es la ventana que se abre. No sé si va a haber acuerdo o no, pero ahora, la posibilidad está ahí. Así está. Ahora, yo creo que Macario tiene razón en una cosa, en que la carta que envía está, por supuesto, en un tono de identificación con Trump, lo que, por supuesto, podría causar una situación de cómo es posible que haya alguien que pueda identificarse con él. Si Peña Nieto hace esta carta, se lo comen vivo, o sea, lo hacen pedazos. ¿Por eso no la hizo él? No, cuando la hace Andrés Manuel, que hoy tiene la legitimidad de una elección y puede decir y hacer lo que quiera, ¿sí? Puede aventarse el tiro de decir Trump y yo somos iguales y gobernamos para la base, etcétera, y no hay todavía una oposición que pudiese cuestionarle y le permite entonces encontrar la llave de lo que podríamos llamar este lenguaje común con alguien al que le dice lo que quiere oír. Y lo que hizo es decirle a Trump lo que quería oír. Si esto va a resultar en parte del acuerdo para finalmente impulsar un tratado de libre comercio en donde la parte, como lo dijo Luis Videgaray, perfecto, nada más que
nosotros ya conocemos este discurso de sí como no, nada más que a la hora de la hora no se cede, no va a haber, no me venga a imponer tiempos ni amenazas. Un poco estamos jugando aquí al policía bueno y al policía malo, en donde el gobierno actual sigue montando de malo, diciendo no vamos a ceder en cosas que van a dañar a la economía, y el gobierno nuevo dice, Marcelo Ebrard aparece y le dice, tenemos coincidencias en estos 4 puntos y vamos a poder caminar. Y así se está dando la negociación. Yo creo que es una buena estrategia finalmente para hacerlo. El problema radica fundamentalmente en el hecho de que frente a Donald Trump, nada es seguro, porque no estás hablando ni siquiera, como tú dices, Mauricio, no es un negociador en donde tú planteas, me voy al final, negocio, y es capaz que en el último momento en el que tú cedes, Se retira. él te dice, ahí nos vemos, yo ya me voy, y tiro todo por la borda. En una lógica que tú dirías, no, pero es que eso es lo que le va a beneficiar a él para la elección de noviembre, y él decide que quién sabe por qué, pero lo tira todo, y ese es quizá el riesgo mayor. Yo eso veo, como ejemplo, hace unos días se le ocurrió decir, hombre, yo a Juan Trump lo adoro, así le dice a López Obrador, y vamos a hacer un tratado de libre comercio México y Estados Unidos, ¿para qué necesitamos a Canadá? Sí. Y a mí sí me dio terror, decir, a ver, no los vaya a confundir. Afortunadamente, tanto el gobierno actual como el grupo de López Obrador dijeron, no, aquí es con Canadá, y afortunadamente también vino la señora canciller de Chrystia Freeland de Canadá, con el ministro de Finanzas y el ministro de Comercio a reunirse con López Obrador, así como habían venido hace algunas semanas, unos días, Pompeo y los secretarios también de Finanzas y de Seguridad Interna. Entonces, creo que ahí se equilibra un poco el asunto, pero a mí sí me preocupa esto de la carta, vuelvo a insistir, porque creo que está uno hablando con un personaje muy peligroso, que no es una persona normal, no actúa como político normal, y pues esa es la parte que me preocupa, pero pues yo puedo coincidir. Eso es correcto, Macario, sí, no actúa como político normal, pero por otro lado, pues lo que sí es un hecho es que el próximo gobierno de México va a tener que tratar con él durante varios años y igual no sabemos todos, cuántos. Entonces, en una de esas son muchos. Sí. Bueno. Y bueno, entonces yo creo que sí es mejor empezar a tratar con él desde ahora, donde puedes obtener un beneficio, que posiblemente quedarte callado o de observador de lo que hace el gobierno del presidente Peña Nieto, y después tratar de componer algún error que pueda cometer el señor Trump, porque eso es algo muy costoso. Otra estrategia no funciona, utiliza esta si tampoco te funciona. Pues bueno, ya pues no ni modo, pues entonces ya veremos qué otra cosa. Este señor, pero bueno, vámonos a una pausa y de regreso a las multas del INE, todo un problema para muchos partidos, especialmente para Morena. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Nacional Electoral aplicó multas a Morena, PRI y PAN por un total de 236.500.000 pesos. El Movimiento de Regeneración Nacional Morena fue sancionado con 197 millones, esto por la constitución de un fideicomiso, el llamado fideicomiso por los demás, para obtener recursos. Dice el INE, pues utilizó mecanismos de financiamiento alterno. El PRI fue multado con 36.500.000 pesos por establecer un esquema de triangulación en Chihuahua, mediante el cual desvió 14.600.000 pesos del erario, y el PAN nada más 3 millones por haber simulado que 3 personas físicas aportaron 1.500.000 pesos a la precampaña de Anaya, cuando pues la operación fue hecha por una empresa mercantil. Cada quien su guardadito, nada más que, pues ahora sí que en función de las cantidades que se manejaron. En el caso de Acción Nacional, pues se trata de una simulación de dinero que es muy común hacer una empresa, utilizar dinero de una empresa, meterlo como si fueran donativos personales, y por eso la multa. En el caso de Chihuahua es lo que se había venido manejando desde hace tiempo, el desvío directo por parte de César Duarte de dinero del Estado, del gobierno de Chihuahua, a las campañas del PRI. Y en el caso de Morena, pues está en la gran discusión con respecto al tema del fideicomiso, en donde tanto Morena como el propio López Obrador insisten en que se trata de un fideicomiso para los damnificados del sismo y que se maneja como una instancia particular, como una institución que fue creada para meter dinero de particulares
y sacarlo de ahí y entregarlo a particulares. Lo que el INE les dice es, eso no se puede, porque simple y sencillamente se registró como parte de Morena, se sacó el dinero, no se puede acusar de que se utilizó ese dinero para campañas, porque como se sacó en efectivo no hay forma de rastrearlo. Hay quien dice, bueno, es que, lo dijo López Obrador, tenemos los nombres de a quien se les dio y las credenciales del elector. Eso sería todavía peor, porque pues se estaría dando dinero a determinadas personas, incluso damnificados en época electoral, lo que también constituye un delito, y ahí es donde están metidos. A mí me parece que el hecho de que el virtual, como le llaman, presidente electo, haya asumido la defensa, aunque como ya hemos platicado, pues puede hacer lo que quiera y nadie le cuestiona nada. Esto es un asunto que tendría que manejarlo directamente el partido y en todo caso pagar la multa, bajarle el nivel y no pues manejarlo como si se tratara de un serio problema de legitimidad de la propia figura presidencial. Sí, hay muchísimos errores alrededor de este fideicomiso. Yo he insistido aquí en que los políticos mexicanos se definen como honestos cuando no toman dinero para ellos. Y creo que ese es el caso de López Obrador, no toma dinero para él, pero sí usan dinero para la política. Esos son honestos. Y ahí están, en cualquier país del mundo no sería así. Acá sí, ellos se creen honestos cuando el dinero no lo usan para ellos, sino para la política. Así fue como se usó este fideicomiso. Lo anunció Morena, lo promovió Morena. Los que forman parte del comité directivo son funcionarios de ese partido. El domicilio donde está registrado es el del partido. Y para si a alguien se le olvidó, lo dijo López Obrador en un debate. Nosotros donamos la mitad de nuestras prerrogativas a través del fideicomiso. Afortunadamente para él no lo hizo. Si lo hubiera hecho, hubiera sido un drama monumental. Eso sí hubiera llevado a la nulificación de la elección. No hay registro donde se usó el dinero y, como decías tú, afortunadamente para Morena. Para tratar de defenderse sacaron videos y presentaron datos de cómo sí habían entregado el dinero a las personas. Eso es delito electoral y dependiendo del monto podría anular las elecciones. Entonces, yo creo que lo mejor para ellos hubiera sido no hacer caso excesivo a esto. Son 200 millones de pesos, les van a tocar 1.400, 1.500 millones de prerrogativas para el próximo año a Morena, pues de ahí lo pagan y se acabó la discusión. Yo creo que lo sintió López Obrador como un ataque a su honestidad personal. No debería ser así. Otra vez, él es honesto en términos políticos mexicanos, no toma dinero para él, pero todos los que hacen política a su alrededor y él mismo han utilizado dinero público para beneficio de su partido, desde que él era presidente del partido hace 20 años. Yo lo conozco, así era. Entonces, que no inventen ahora, que no se sientan demasiado atacados. Más, Mauricio, esto es el mismo problema que se generó con el asunto Monex en la campaña de Enrique Peña Nieto. Con los amigos el de mismo Fox. problema de amigos de Fox. O Y el peor, Pemex Gate, que ahí fue que ahí directo sí los de Pemex. multaron. Ahí sí. Y los multaron, sí, por todos supuesto, los casos. Exactamente. Yo creo que aquí el problema no es el problema monetario, porque, bueno, 197 millones de pesos son muchos, pero Morena va a recibir 8 veces eso, o sea que dinero no le va a faltar. Yo creo que aquí en donde les dolió efectivamente es en el orgullo, pero no respondieron, en mi opinión, adecuadamente. A mí me parece que lo más improcedente en toda esta situación es señalar por parte directamente y personalmente de López Obrador al IFE y a la Secretaría de Hacienda y decir que esto es en venganza por los resultados de la elección. Oye, eso sí es no una figura políticamente muy fuerte por por proporción de votos que obtuvo y por lo reciente de la fecha de las elecciones en contra de dos instituciones. Él no está yéndose en contra de personas, se está yendo en contra del IFE, que nos cuesta del INE, y que nos cuesta un dineral y que ha logrado desarrollar una tarea profesional al cabo de muchos años para las elecciones. Y por otro lado, a la Secretaría de Hacienda, que es una dependencia del Ejecutivo que en pocos meses pues va a comandar el propio
López Obrador. Yo creo que aquí, bueno, ese es el asunto que me parece más serio. Y el otro punto es efectivamente el origen y el destino de los recursos. Está agravado, está, ¿no?, la forma como se reciben por parte de una institución bancaria en efectivo, en un carrusel donde iban depositando las mismas personas montos de 50,000 pesos o cosa por el estilo, hasta acumular varios millones. Y por otro lado, tú decías que, bueno, ¿y a dónde se fueron los recursos? No salieron en efectivo los recursos, salieron en cheques nominativos, quiere decir, a nombre de personas que pertenecen a Morena, y lo que sí no se sabe es esas personas ¿A quién se lo dieron? quién le dieron ese dinero y Porque sí cómo se se cobraron lo los cheques. dieron. Bueno, lo que han Se dicho en hicieron Morena, efectivo. sin duda que se cobraron, es que es un fideicomiso privado. Los fideicomisos tienen una figura que se llama el Comité Técnico, donde efectivamente están Elena Poniatowska, Jesús A. Rodríguez, Gerardo Esquivel y otras personas muy cercanas al equipo de López Obrador, que son los encargados de vigilar en qué se aplican esos recursos. Esa es la función del Comité Técnico. No ha habido absolutamente ninguna explicación al respecto. Entonces, me parece que sí enredaron demasiado las cosas, pero insisto, lo más grave es que el futuro presidente de la República se lance de esa manera contra una institución como el INE o como la Yo creo Secretaría que de Hacienda. finalmente, después de esa declaración que generó además un conflicto específicamente con el gobierno actual, porque pareció, incluso acuérdense que cuestiona a la Secretaría de Hacienda diciendo que ellos fueron los que le dieron la información. Hacienda saca un comunicado diciendo que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver. Y después ya no aparece Andrés Manuel diciendo absolutamente nada sobre el asunto. O sea, es obvio que ahí le dijeron, hasta aquí se llegó, hay que dejar que las instancias del partido y el tribunal finalmente decidan lo que pues tengan que decidir. Vamos a ver cuál es la presión. El INE aparece teniendo que pues justificar la decisión en algo que para algunos es una demostración de la presión que están teniendo, otros diciendo que se trata pues finalmente de la reafirmación de la misma decisión como tal, pero en todo caso lo que sí queda claro es que primero hay un altísimo nivel de colaboración entre la administración saliente y la entrante. Eso queda totalmente claro. Y segundo, que esto que constituye una falta, como le quieran llamar, o delito, que ya pasó a la FEPADE, pero que no creo que vaya a trascender nada más por ahí. Como dicen, si se hubiera manejado más por abajo, como una pichada de esas que no se ven, se paga la multa y se acabó, no se eleva, ahí muere el asunto. Puedes salir Yerko Polensky, Pablo Gómez, etcétera, diciendo, no, fue normal, etcétera. Ahí termina la intensidad de la participación de López Obrador, fue la intensidad misma que tuvo la reacción de sus opositores, ¿sí?, o de sus críticos, precisamente por defender algo que parece indefendible, ¿no? Dos temas. Uno, primero, es recordar que aquí hemos dicho muchas veces que los principales delincuentes en este país son los partidos políticos. Ellos son los que lavan dinero. Esto fue un esquema de lavado de dinero. Hay que acordarse que lo han estudiado ya personas que se dedican a esto y nos dicen, por cada peso legal en las elecciones se gastan 15 ilegales. Y eso ocurre precisamente porque hay esquemas de lavado de dinero como este que usó Morena, en donde el Banco Afirme es un cómplice. Es decir, Banco Afirme debió haber avisado de inmediato a la unidad de lavado de dinero cuando alguien llega y deposita 50,000 pesos en efectivo. Eso no se puede hacer en México. Lo hicieron no uno tras otro, durante media hora, repartiendo millones de pesos. Bueno, eso no se puede hacer. Ahí tendría que haber ocurrido algo y eso debería estudiarse. Yo entiendo que para que no hagan olas no lo van a hacer, pero eso es un delito mayor, no es una cosa menor. Segunda cosa, creo que es importante, lo que López Obrador hizo es lo que va a estar haciendo permanentemente. Hay que acostumbrarse. Estamos entrando a una época en donde los gobernantes gobiernan a través de los medios de comunicación, en particular de las redes sociales,
generando un conflicto en la población que impide el funcionamiento normal de la democracia. Eso está haciendo Donald Trump, eso es lo que está haciendo aquí Andrés Manuel López Obrador, eso es lo que está haciendo el señor Sánchez, que acaba de entrar, Pedro Sánchez, en España, y está haciendo ya eso. Eso es lo que vamos a ver en todas partes. Entonces, todos los amigos del auditorio que disfrutaron la época de democracia, dense cuenta, eso ya se acabó y entramos a una dinámica muy diferente. Bueno, pues ahí está este tema. Vamos a ver finalmente hasta dónde también existe esta posibilidad dentro de esta nueva realidad de redes sociales y medios de comunicación de mantener espacios de crítica, de cuestionamiento, de lo que sucede incluso en los mismos Estados Unidos, de confrontar estos que son hechos reales con opiniones, ¿sí?, para tratar de deslindar lo que es el hecho comprobable de la opinión, porque esto es fundamental para el funcionamiento de cualquier democracia. Vámonos a una pausa, regresamos con el análisis de la inflación en nuestro país. Esto es Dinero y Poder. El índice nacional de precios al consumidor registró un aumento del 0.32% a 4.85% a tasa anual en la primera quincena de julio. Con datos del INEGI, los productos que muestran mayor incremento de precios fueron el tomate verde, la cebolla, el jitomate, la papa, servicios turísticos en paquete, carne de cerdo y la gasolina magna. La subyacente, la que uno tiene que fijarse de manera más específica, avanza 3.64%. Repunta la inflación. Y bueno, pues esto también en línea con lo que será el próximo aumento en tasas de interés en los Estados Unidos. Y otra vez el mismo debate, decimos aquí, ya Banco de México ya le metió un montón de incrementos. Hay quien dice, por lo menos habrá que meterle otro aumento más a la tasa aquí en nuestro país para evitar salida de capitales. Mauricio. Sí, Ezra, déjame comentar primero sobre la inflación. Mira, la inflación es cierto, en la primera quincena de julio repuntó. Yo te diría que eso, y el problema es repuntó un poco más de lo que se esperaba. O sea, sí se esperaba que repuntara, y eso viene ocurriendo desde hace ya varios años, en donde entre enero y mayo o entre enero y junio la inflación va bajando y de repente cuando entran las tarifas eléctricas en las zonas del país donde se consume aire acondicionado, que es más electricidad y no, como que se detiene la inflación o inclusive repunta. Y eso ya estaba previsto. Hay que recordarle al auditorio, la inflación el año pasado cerró al 6.8%, en enero ya empezó a bajar porque no hubo gasolinazos al 5.6%, algo así. Y bueno, se preveía que siguiera bajando y que pudiera cerrar el año alrededor de 4%, un poquito arriba, un poquito abajo. Esto todavía es factible, o sea, lo que vimos en la primera quincena de julio no interrumpe esa situación, no quiere decir que ahora la inflación ya se va a volver a dar la vuelta y que nos puede llegar a niveles del 5 o 6% como ocurrió el año pasado. Creo que eso está fuera de toda posibilidad y por lo tanto entonces ahí viene la segunda parte de tu comentario que tiene que ver y qué va a hacer el Banco de México con las tasas de interés, tomando en cuenta que pues la Reserva Federal las va a subir un par de veces en lo que resta de este año. Y tomando en cuenta pues que esta inflación sí fue como que una pequeña sorpresa. Hay que aclarar, la inflación subió en la primera quincena de julio esencialmente porque el precio de los energéticos se elevó a tasas como creo que 16 o 17% a tasa anual, que es muchísimo más de lo que se pensaba, ¿no? Entonces es vamos a decir, es un accidente, es un imprevisto, pero nadie tiene la bola de cristal perfecta. Y la inflación subyacente, esa sí está ya consistentemente abajo del 4%. Yo creo que el Banco de México de esta nueva administración, con el nuevo gobernador, ha hecho algo que es distinto de los gobernadores anteriores, que es ser más preventivo que reactivo. O sea, actuar pensando las consecuencias que puede tener
subir las tasas de interés sobre las expectativas de inflación, modularlas, ver que se está reaccionando oportunamente y por eso han subido. Creo que en la medida en la que el Banco de México no tenga evidencia de que efectivamente la inflación puede repuntar, y creo que hacia allá es donde se van a mover las cosas, realmente no debería de subir ya las tasas de interés, porque ya las tasas de interés están muy altas, Esra. 7.75% de tasa nominal, como se le llama, con una inflación esperada del 4%, te da un premio, o sea, una diferencia enorme de 3.75%. En épocas normales, esa diferencia es entre 2,5 y 3 puntos. Ahorita estás casi en 4 puntos, es demasiado. Otros países tienen esos premios y más, Brasil, Argentina. Es mucho mayor. Pero en condiciones económicas muy diferentes a las que tiene México. Entonces, creo que el banco va a seguir con esta cautela y si no se sale de este curso la inflación, pues entonces creo que no deberíamos de ver mayores incrementos de tasas de interés de aquí al final del año. Y si hay buenas noticias, como mencionábamos hace rato, con el tema del Tratado de Libre Comercio y algunos otros, no se exacerba o el precio de del crudo, de la gasolina, pues yo creo que ahí nos la llevamos. Y vamos a ver qué ocurre en materia política, porque por ejemplo allá en Estados Unidos ocurrió una cosa extraordinaria. El presidente de pronto dijo, estos de la Fed andan subiendo la tasa muy rápido, sí. Eso no había pasado, nunca. Que yo sepa, nunca. Bueno, acá nos va a pasar lo mismo, si le suben la tasa a los señores del Banco de México, pues el señor López, ¿por qué no lo haría? 0.25 que le suban a la tasa significa medio punto del PIB en intereses que crece para el próximo año, medio punto del PIB. Eso no lo tienen. Si no tienen para repartir toda la lana que querían repartir, se las quitas además con intereses, pues se va a armar el drama. Entonces va a salir y va a decir, oigan, no estén subiendo la tasa, estos están subiendo la tasa para mantener sus salarios altos, para vivir como emperadores. No, yo espero que esto no suceda. Si se lo dijo al INE, ¿por qué no se lo diría al Banco de México? Por prudencia. Otra vez, esa no existe en su caso, estamos en una etapa distinta. Yo creo que esto es algo que deben estar considerando. El INE no altera los inversionistas del Banco de México, sí. Entonces yo creo que subgobernadores, gobernador del Banco de México deben considerar en su análisis esta posibilidad de meterse en un drama innecesario, subiendo la tasa cuando, como dice Mauricio, la subyacente está bajo control, el premio ya es muy grande. Bueno, además de todo eso, ¿para qué le vas a ir a jalar los bigotes al tigre? Mejor déjala en 7.75 y vemos, ya después puedes volverle a subir de cualquier manera, y lo habíamos platicado aquí varias veces, ya se abrieron un colchón bastante amplio. Tienen la oportunidad hoy de dejarla pasar. Digo, no estamos hablando de ese tema, pero como la inflación va hacia allá, por eso. Bien, sí, aquí el problema es si el hecho de que la Reserva Federal vuelva a subir un par de veces la tasa te va a reducir el colchón. Ya en ese caso vemos, pero como dice Mauricio, va a ser después. Por supuesto que te lo reduciría, porque aritméticamente, si aquí no la subimos, ya sí la suben, pues la diferencia, lo que tú le llamas colchón, ya no por el tema de inflación local, sino por el tema de las tasas americanas. Es correcto, Esra, pero lo que también hay que analizar es de qué tamaño debe de ser normalmente, en condiciones como las que tiene, económicas como las que tiene México, la diferencia de tasas de interés entre México y los Estados Unidos. Y yo te diría que ahí también es de alrededor de 3 puntos porcentuales, 3,5 puntos. Ahorita la diferencia es entre el 2 y casi el 8, o sea, son casi 6 puntos, son 5.75 puntos porcentuales. Es excepcional, o sea, ese no es un colchón, es un mega colchón, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la presión, claro, un inversionista siempre va a preferir ganar más dinero que menos, pero con la tasa que le estamos pagando para el riesgo que tiene México financieramente hablando, los inversionistas dicen, yo estoy totalmente satisfecho, porque no hay muchos países, los inversionistas son inversionistas institucionales muy grandes que meten miles de millones de dólares, invierten en todo el mundo, y no hay muchos países donde puedan invertir como lo hacen con México. La lista es, mira, Turquía. En el continente americano es Brasil y México. Después en Europa, Turquía, probablemente Hungría, Sudáfrica y quizás Indonesia. Son 5 o 6 países. Y de todos esos, el mejorcito somos nosotros. Ahora, en el caso, y creo que esto es fundamental para entender todo este proceso, es que en el caso mexicano, digamos que el margen de maniobra del país es mucho más amplio que el que tienen otros países por las condiciones macroeconómicas que se tienen,
esperemos que las mantengan en el próximo periodo, pero además tienes un tipo de cambio que digamos que aunque sabemos que es libre y que se puede mover, pero que manteniéndose sobre los niveles de 18, 20, 17.90, etcétera, es un nivel relativamente aceptable tanto para la propia economía mexicana en términos de exportación, como de importación, como de estabilidad de precios. Y como de inversión. Y de inversión. Y que si se logra estabilizar con esa tasa de interés, estaríamos en condiciones también de mantener un equilibrio financiero durante largo tiempo, ¿no? Y sí, y el tipo de cambio depende esencialmente de Donald Trump, no depende de nosotros. El día que se levanta y nos insulta y dice que nos vamos para arriba. Y cuando se pone tranquilo y manda la cartita y todo, mejor el tipo de cambio. Entonces, ese está ahí. Yo creo que la Reserva Federal sí puede subir la tasa próximamente, Sí, porque el crecimiento de la economía estadounidense que va a publicarse ahorita está alto. Sí. Ya ha habido presiones inflacionarias, entonces le va a subir, va a gritar el orangután y ya vemos entonces cómo se acomodan las cosas. Pero yo creo que en esencia algo que es muy importante recordar es la economía mexicana está funcionando muy bien. Llevamos años funcionando bien, 3% de crecimiento, 2 cuando tomas en cuenta las recesiones que hemos tenido por culpa de ellos, que ni siquiera son nuestras, la inflación bastante bajo control. Yo creo que hay que estar tranquilo. Muchas personas se preocupaban porque México estaba muy mal y por eso decidieron hacer un cambio en el gobierno. La verdad es que no estábamos tan mal, ¿no? Ahora ya lo saben todos. Depende de qué parte del país es la que veas, pero bueno, pues eso sí. Así es como están las cosas. Mauricio González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.